Es un gusto poder saludarlos hoy día, jueves 6 de febrero. Y el título de la entrega de hoy es Golpes del absurdo. Golpes del absurdo. En general, vamos a decir, estamos habituados a que las cosas tengan una cierta lógica. Esperamos una cierta, decimos lógica, una cierta armonía entre aquellas cosas que se deciden y aquellas cosas que resultan. En lo personal, cada uno de nosotros, si hace una revisión, puede perfectamente observar esa dinámica. Pero existen otras circunstancias creadas por cosas que al final nos envuelven en un absurdo. Algunos seguramente, conforme vaya haciendo el desarrollo del tema, o van a enfocarse en aquello que es parte de su experiencia. De haber tenido que sufrir un absurdo, vivir con un absurdo toda su vida. ¿Y a qué me quiero referir específicamente con el absurdo? Por ejemplo, aquellas cosas que pasaron hace una semana, esos dos aviones, bueno, en el primer caso un helicóptero maniobrado por pilotos militares que va derecho a un avión que venía haciendo todo en forma correcta y que se estrellan, chocan y mueren todos. Eso envuelve a los sobrevivientes en una atmósfera de absurdo. ¿Cómo le encuentran sentido a algo así? Son las circunstancias que están sin sentido, que tienen esa característica, circunstancias sin sentido. Y luego lo que pasó recientemente en Suecia, y que ha pasado muchas veces por lo demás, en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, cada cierto tiempo, a lo mejor creo que solo los tiroteos de alta dimensión saldrán por los medios, los otros quizás están ocultados. Pero el caso es que Suecia fue sacudida con el atentado más grande de toda su historia, el tiroteo más grande de toda su historia. En un colegio o una escuela de adultos llega alguien, dispara, mata a muchos, quedan varios heridos, seguramente engrosarán la cifra de los que fallecen, o los fallecidos mejor dicho, y ahí queda para los familiares ese sentido de absurdo, porque además quien lo hizo finalmente, según las informaciones, se pegó un tiro y también se quitó la vida. Las víctimas y el victimario fallecidos, y el dolor y el absurdo, insisto en esto, el absurdo, el encontrarle sentido, algo que posiblemente no lo tiene nomás, y que la explicación, pensando en el último caso, se debe a la pura maldad humana. Aunque tengo que ser sincero, muchas veces creo que la maldad humana no es suficiente para perpetrar semejante horror, y que son las fuerzas del infierno las que están detrás para crear cosas como esta. Un sinsentido, un absurdo, algo que no se puede digerir, no se puede entender.
Por un lado, insisto, la maldad, pero está el otro lado, que la Biblia siempre nos habla de que vivimos en un mundo caído. Y un mundo caído significa que hay cosas que pueden salir mal. Y aunque se manejen todas las variables, algo puede salir mal. Pensando en el accidente del helicóptero con el avión. Y también dentro de los que practican, por ejemplo, los deportes de alto riesgo. Ahí hay una conciencia, si es que la hay, de que están en una atmósfera de peligro y que algo perfectamente puede salir mal, porque vivimos en un mundo caído. Y ahí, por último, queda, no sé si el consuelo, pero queda, no digo el consuelo, quizás la tranquilidad, que bueno, es a lo que se exponían, era lo que podía pasar, y se entiende y se acepta. Pero cuando hay algo como lo del tiroteo, esta tragedia, solo tenemos que decir, qué absurdo, qué absurdo. A Jesús, en un momento, le conversaron sobre algo que había pasado y que por supuesto no salía en los diarios porque no habían diarios, pero sí corría de boca en boca. Y es un hecho que está narrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Y dice así: en este mismo tiempo estaban allí los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Vean la maldad. Eligió Galileos, Pilato, para ofrecerlo como sacrificios humanos, dentro de toda esa idolatría que ellos practicaban. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No nos dice todo el contexto Lucas, pero llegaron con esta preocupación la gente que se acercó a Jesús, tratando quizás de encontrar lo que yo dije al principio: ¿qué sentido tiene? ¿Cuántas veces, seguro, muchos nos vemos golpeados por esta pregunta, por las circunstancias que vivimos? Bueno, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Y ahí se expande la pregunta y dice: bueno, ¿qué sentido tiene la vida? Y aquí le cuentan el caso de los galileos, que fueron sometidos a la brutalidad del capricho de alguien que tenía el poder para tomarlos y ofrecerlos como sacrificios. Y queriendo encontrar una respuesta del Señor. ¿Qué dices tú de esto? Y el Señor contesta de una forma que es tan brusca, tan frontal, tan golpeadora por lo demás, como queriendo leer lo que hay detrás. ¿Ustedes creen que fue porque pecaron? ¿Por eso les pasó esto? ¿Ustedes creen que ellos son más culpables que todos los demás juntos? Bueno, por lo demás era el sistema de pensar de los amigos de Job. Si usted quiere, lee ese libro también. Está esa forma de ver, de encarar
estas cosas. Y Jesús le dice, no. Y lo brusco de acá es decir las cosas de frente, para que todos se aperciban. Bueno, si no se arrepienten, todos van a aparecer igualmente. Y aprovechó inmediatamente de extender el otro caso, de gente que se les vino abajo una torre y mató a 18, entiendo. 18. Que eran más culpables que los otros. Y lo saca de esa lógica. Para decir, bueno, el mensaje brusco es que si no se arrepienten, a todos les va a pasar lo mismo. En un sentido tenemos que dar las gracias cuando se nos dicen las cosas como son, de frente, claramente, sin ambigüedades, sin camuflaje, sin maquillaje, es simplemente directo. Y termino diciendo finalmente, es cierto, la muerte tiene un mensaje. Y la muerte también es planteada en la Biblia como el último enemigo. Es un enemigo que ataca, que sorprende, que viene inesperadamente. Y finalmente entonces, si no se arrepienten, si no toman el Evangelio en serio, si no acogen el mensaje de Cristo, es lo que Él está diciendo, el destino será igual de fatal para todos. Gracias por su atención. Aquí abajo tengo los espacios para que usted pueda dejar comentarios, mis datos también personales, si les interesa. Por supuesto, siempre es un agrado. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.